Servant leyenda. La formación de un Hokage versátil, carpa del Hokage, atardecer. Los últimos rayos del sol se deslizaban entre los andamios de madera y los tejados a medio construir de una aldea que, a pesar de las cicatrices, no había olvidado cómo sonreír. La brisa suave del país del fuego recorría las calles como si también quisiese ayudar a levantar a Konoha desde sus escombros, una vez más. En lo alto, oculto entre cortinas gruesas y lonas reforzadas, el corazón administrativo de la reconstrucción latía con ritmo acelerado. La gran carpa del Hokage. En su interior, el ambiente era espeso, saturado por el aroma del pergamino viejo, el humo tenue del incienso apagado y una montaña de papeles que parecía crecer por momentos. Gruñó una voz ronca desde lo profundo del lugar. Naruto Uzumaki estaba sepultado bajo documentos oficiales, sellos, reportes, hojas de misión y cartas diplomáticas. Su cabello rubio sobresalía como una bandera de resistencia entre las pilas de informes, mientras su mano, agotada, firmaba por inercia un nuevo documento. Era el Hokage. Su sueño. Su meta. Pero nadie le dijo que también sería su castigo. ¿Por qué nadie me advirtió que ser Hokage era tan aburrido? Murmuró, su voz más cercana a un lamento que a una queja real. Te lo advertí yo. Respondió sin levantar la vista Shikamaru Nara, su mano derecha y consejero personal, que se hallaba a pocos metros, revisando con total calma un mapa de suministros. Al menos 20 veces. Añadió con tono sarcástico, mientras atrapaba con destreza una hoja que casi caía en la tetera. Naruto lo miró con ojos llenos de desesperanza y apenas un ápice de fuerza para sostener su ira. Luego se dejó caer de espaldas sobre un montón de papeles, provocando una avalancha de hojas que se esparcieron por toda la carpa. Entre ellas volaron facturas de madera, cartas del daimi, e incluso una queja formal de un anciano que exigía que su tazón de ramen tuviera el mismo sabor de antes. Esto no es lo que imaginaba cuando era niño, Datebayo. Se quejó levantando ambos brazos como si invocara a los dioses del caos. Shikamaru soltó un suspiro largo, resignado. Naruto, ya sé que esto no es lanzar Rasengans por los aires, pero es importante. Cada firma tuya es una casa reconstruida, una misión autorizada, una vida protegida. Naruto cerró los ojos, suspirando. Sabía que tenía razón. Pero eso no lo hacía más fácil. Y menos cuando cada noche se sentía más agotado, y su mente, diseñada para la acción, el movimiento y el riesgo, se marchitaba bajo el peso de la burocracia. La imagen de Pain, la destrucción de Konoha que aún vivía en su mente como una herida abierta. Recordaba su impotencia, sus sentidos diciendo todas las vidas que se estaban perdiendo. El odio, la presión, el dilema, y esa sensación de que siempre terminaba dependiendo del chakra del Kibi cuando ya no había otra opción. No podía seguir así. No podía proteger a su gente si solo contaba con un puñado de técnicas que siempre ponían su integridad al borde del colapso. Shikamaru, dijo de pronto, enderezándose con determinación. Tengo que cambiar. No solo como Hokage, sino como ninja. Ya no puedo depender de los mismos trucos de siempre. Si en verdad quiero ser el escudo del pueblo, primero tengo que convertirme en la espada que lo defienda ante la adversidad. Shikamaru lo miró con un poco de sorpresa. Esa metáfora, no era solo una frase. Era una decisión. ¿Y eso qué significa exactamente? Naruto frunció el ceño, pensativo. Cerró los ojos por un momento e imaginó un combate sin chakra, sin clones, sin Kibi. Solo él, de pie, con una lanza. Un arco. Una espada. Un guerrero de verdad. Significa que voy a volverme versátil. Que si me quitan el chakra, la velocidad, el poder del Kibi todavía tendré algo con qué pelear. Shikamaru asintió, entrecerrando los ojos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Reinventarte de la noche a la mañana? Naruto sonrió de medio lado y apuntó con fuerza hacia la entrada de la carpa. Voy a llamar a Tenten. El silencio fue absoluto. Shikamaru parpadeó. ¿La especialista en armas? ¿La chica que guarda lanzas en pergaminos como si fueran servilletas? Exacto. Respondió Naruto con un brillo inusitado en los ojos. Nadie en la aldea sabe más de armas que ella. Si alguien puede ayudarme a manejar espadas, arcos, cadenas o lo que sea, es Tenten. Shikamaru suspiró, sabiendo que una nueva etapa se avecinaba. Qué problemático, Servant bosques de entrenamiento de Konoha, tarde soleada el aire tenía ese olor a madera vieja y pasto recién cortado, con el canto lejano de los pájaros acompañando los pasos ligeros de Naruto entre los árboles. Había algo en ese lugar que siempre lo tranquilizaba, como si el mundo se detuviera un poco para dejarlo respirar. Tenten.
Gritó, alzando una mano mientras cruzaba el claro. Gracias por venir. Ya era hora, Hokage-sama, respondió ella con una sonrisa burlona, mientras terminaba de acomodar unos pergaminos junto a un arsenal de armas perfectamente ordenadas. Pensé que ibas a seguir escondido entre papeles hasta volverte polvo. Naruto hizo una mueca y alzó ambos brazos al aire. Créeme que casi pasa. Pero vine porque quiero aprender, y sí, lo digo en serio. Tenten arqueó una ceja. ¿Aprender a usar armas? ¿Tú? Sí. Quiero ser más versátil. Ya no quiero depender solo del Rasengan o del chakra del zorro, dijo, serio por un instante. Si en verdad quiero proteger a todos, necesito tener más opciones. Quiero que mi cuerpo y mis manos también hablen por mí cuando no quede más chakra. Tenten lo miró un momento en silencio, luego sonrió como si hubiese estado esperando oír eso toda su vida. Entonces prepárate, Naruto. Esto no va a ser un paseo. El primer paso fue la lanza. Tenten se la entregó sin muchas ceremonias, y Naruto la sostuvo con curiosidad. Mantén el equilibrio del cuerpo. Siente el centro de gravedad, como si tu chakra fuera el eje, explicó ella. Naruto giró la lanza entre sus dedos, dando pasos lentos. En el primer movimiento en falso tropezó con una raíz y casi cae de cara. Va. Esta cosa es más larga que mi paciencia con el papeleo, concéntrate, cabeza hueca, rió Tenten. Pero poco a poco, como si su cuerpo recordara algo que nunca había aprendido, Naruto empezó a fluir. Sus pasos se hicieron más firmes, sus giros más limpios. La lanza se convirtió en una extensión de su brazo. Cada barrido que daba era más seguro. Oye, ¿se siente natural? Dijo, sorprendido. Como si ya hubiese entrenado con esto antes, Tenten lo miró con atención, sin decir nada, le pasó una espada corta sin filo. Prueba esto. Naruto la tomó, y sin pensarlo, adoptó una postura básica. Sus pies se movieron con un instinto pulido, su brazo trazó una estocada que cortó el aire con un silbido. La sensación no era solo comodidad, era afinidad. ¿Qué demonios? Murmuró, bajando la espada y luego alzándola de nuevo. Es como si mi cuerpo conociera estas armas. Como si, cada una hablara mi idioma. No es normal, dijo Tenten, cruzándose de brazos, pero sonriendo como una niña en una tienda de caramelos. Naruto, tienes compatibilidad con todo. Naruto probó con un kunai, luego con un bastón, y finalmente con un arco. Cada vez que tomaba un arma, se sentía como si una parte de él despertara. Con el bastón su cuerpo fluía con movimientos ágiles y rítmicos. Con el arco, sus ojos se afinaron como si midieran el viento. Esto es genial, Datebayo. Gritó, girando en el aire con el bastón para luego caer en guardia. Es como si mi chakra supiera bailar con ellas. Tenten lo observaba entre fascinada y confundida. Naruto, no estás solo entrenando con armas. Las estás comprendiendo. Eso es raro. Es especial. Él bajó la mirada un momento, reflexionando. Tal vez siempre fui bueno usando herramientas para ayudar a otros. El Rasengan, las técnicas, los clones, siempre los usé como extensiones de mí. Y ahora, esto es igual. Solo que más tangible. Más directo. Tenten se rió. O tal vez eres solo un idiota afortunado. Naruto sonrió de lado, lanzándole un kunai que ella atrapó sin esfuerzo. O un idiota versátil, respondió. Servante edificio en ruinas, mediodía el corredor del edificio estaba cubierto por polvo y escombros, y el aire tenía ese olor metálico que solo deja la magia cruda. Su aliento salía como vapor en la helada noche de Fuyuki, mientras inspeccionaba las paredes con su mano. Definitivamente, esto no fue un accidente, murmuró, acariciando los rastros de energía que brillaban tenuemente como cicatrices. El maná impregnaba el ambiente. No era natural, y tampoco era lo bastante refinado para ser una trampa de mago profesional. Esto tenía la huella de un combate. Y no uno sutil. Un servant, o un máster sin disciplina. O tal vez ambos, dijo con fastidio, cruzándose de brazos. Genial, otro idiota jugando con el maná como si fuera pintura en una pared. El sonido de garras contra concreto la sacó de sus pensamientos. Rin giró con rapidez, conjurando un sello en su palma. Desde las sombras emergieron tres figuras esqueléticas. Perros compuestos de hueso puro, ojos vacíos iluminados por un fulgor rojo. Se movían con rapidez, pero sin inteligencia, como si hubieran sido invocados por alguien torpe o un residuo de magia antigua. TSK, no me digas que esto es todo lo que tienes, dijo con una ceja levantada.
Uno de los perros se abalanzó, pero Rin lo recibió con un estallido de energía que lo pulverizó en el aire. El segundo intentó rodearla, pero bastó un movimiento de su dedo y una ráfaga de fuego lo envolvió, dejándolo hecho cenizas. El tercero vaciló, por apenas un segundo. ¿Tú también quieres jugar?, preguntó Rin con una sonrisa confiada. El perro cargó hacia ella, pero antes de que pudiera llegar, una runa se activó bajo sus patas, explotando con una descarga de relámpagos mágicos. El esqueleto se hizo trizas, dejando un eco seco en el pasillo. Patético, ni siquiera sirven como calentamiento, buzó, sacudiéndose el polvo del abrigo. Una vez que el silencio volvió a llenar el edificio, Rin se quedó mirando los huesos desintegrados. Aún chispeaban con energía residual. Esto no fue una invocación reciente. Esto debe de ser lo que queda, tal vez un caster o un mago avanzado. Soltó un suspiro. Cerró los ojos un momento, cruzando los brazos. Recordó la batalla del día anterior con una claridad inquietante. La explosión de poder, la presión en el aire, la forma en que el ataque de Naruto destrozó el terreno como si la misma naturaleza se quebrara bajo su voluntad. ¿TSK, dormido? Más bien parece que se desconectó del plano astral, murmuró, apretando los labios. Ese ataque dejó una marca imborrable en la ciudad, y en ella. Nunca había sentido algo así, no solo por la magnitud de su técnica, sino también por este nuevo lazo invisible que al parecer unía a Saber con Naruto. Ellos de alguna manera demostraron una sincronía que no se forma en un solo día. ¿Qué clase de conexión tienen ustedes dos?, susurró, mientras acariciaba el broche en su cuello que canalizaba su vínculo con Archer. Era imposible ignorarlo. La forma en que se movían en batalla, el modo en que sus armas y sus cuerpos reaccionaban al unísono. Saber y Archer, dos Servant que prácticamente son desconocidos entre ellos. ¿Por qué tendría que existir esta conexión entre los dos? Tonto idiota, susurró con un pequeño suspiro. Tengo que encontrarlo. Si sus sospechas eran ciertas, estos ataques serían algo de lo que tendría que encargarse. Sus ojos brillaron con determinación. Y con un leve rubor que se escondió tras la sombra de su flequillo, Rin giró sobre sus talones. Vamos allá, Naruto. Servant Fuyuki, mediodía. Las luces del sol caían pálidas, filtrándose entre nubes somnolientas. El viento, cálido y lento, acariciaba la ciudad como una mano distraída, ajena a las tensiones invisibles que bajo su manto se gestaban. Saber caminaba en silencio detrás de Shirou, quien cargaba una pequeña caja de almuerzo para su tía. Desde el principio, él había insistido en ir solo, pero tras los eventos de la noche anterior, Saber no podía permitirlo. No ahora que la Master de Berserker conocía su existencia. No cuando el aire mismo parecía cargado de amenazas latentes. Tras un breve forcejeo de palabras, Shirou accedió a su compañía. Saber sabía que era lo correcto. No podía permitirse bajar la guardia. Aunque su deber era protegerlo, su mente vagaba sin permiso, volviendo al campo de batalla. Volviendo a él. Naruto. El nombre reverberó suavemente en su interior, como un eco que no deseaba acallar. ¿Qué era esa conexión? ¿Por qué había resultado tan natural, tan profundamente instintivo luchar a su lado? Sacudió la cabeza. No era momento para distracciones. Proteger a Shirou, esa era su misión en ese momento. Finalmente llegaron. Un edificio apartado, donde se encontraba el dojo de tiro con arco. Shirou se volvió hacia ella. Espérame aquí, Saber. No tardaré. Ella asintió en silencio, observándolo desaparecer dentro del edificio. Se quedó de pie, relajada en apariencia, pero con todos sus sentidos atentos. Entonces, lo sintió. Una corriente de maná, débil. Caprichosa. Como un susurro en el viento. Sus ojos azul zafiro se entrecerraron, alerta. El rastro provenía del edificio principal de la escuela. Se movía. La llamaba. Con cautela, dio un paso hacia adelante. Cada vez que creía acercarse, la sensación se deslizaba más allá, como riéndose de sus esfuerzos. Una sombra juguetona. Subió las escaleras del edificio, cruzando pasillos desiertos donde el eco de sus propios pasos era su única compañía. El hilo invisible de maná la guió hasta la última puerta, la entrada a la azotea. Empujó la puerta. Un leve chirrido. Un estallido de sol. Y allí, de espaldas a ella, de pie bajo el cielo inmenso de Fuyuki, estaba él. Naruto. Su cabello dorado revoloteaba al viento. Su postura, relajada pero lista. Era la imagen de un guerrero en un raro instante de paz. Durante un largo momento, Saber se quedó en el umbral. Sorpresa. Curiosidad.
Algo más que no se atrevía a nombrar. Naruto se giró, como si siempre hubiera sabido que ella estaba allí. Le sonrió. Una sonrisa tranquila, sincera. Sabía que vendrías, dijo simplemente. La brisa acariciaba el cabello de Saber mientras ella avanzaba. Naruto la observaba con aquella media sonrisa tan suya, las manos en los bolsillos, su capa de Hokage ondeando con el viento. Parecía haber esperado por horas. Saber se detuvo a unos pasos de él, analizando, y notó el cambio. Naruto bajó la cabeza ligeramente, mirándola como si realmente la viera por primera vez. Vaya, te ves diferente, comentó, ampliando su sonrisa. Diría que hasta más hermosa. Un leve sonrojo tiñó las mejillas de Saber. Él no hablaba solo de su presencia. Se refería también a su atuendo. La falda azul, la camisa blanca perfectamente arreglada, el listón azul en su cuello. Ah, tosió, buscando recomponerse. Rin me dejó este conjunto tras la batalla de ayer. Dijo que sería más cómodo que andar siempre en armadura. Mi máster es una chica lista, respondió asintiendo con calidez y algo divertido. Ciertamente lo fue, por una parte sonrió, su máster era una chica muy amable si se lo proponía. Gracias por cuidar de ella mientras yo estaba fuera, añadió él. Saber negó suavemente. No fue necesario. Rin puede cuidarse sola. Naruto rió bajo, divertido ante la modestia de la caballero. Aún así, gracias, insistió. Ella simplemente asintió, sin añadir nada. Naruto soltó una risa leve, y entonces, con un parpadeo, su vestimenta cambió. Su capa blanca desapareció, sustituida por su clásico conjunto naranja y negro. Pensé que también debería relajarme un poco, comentó divertido, estirándose. Ya sabes, algo menos formal. Saber lo miró con una ceja alzada, cruzándose de brazos. ¿Por qué tan anaranjado? Naruto soltó una carcajada despreocupada, llevándose una mano a la nuca. ¿Qué te puedo decir? Bromeó. Si no me ves venir, no sería yo. La seriedad que envolvía el ambiente pareció disiparse solo un poco con ese intercambio ligero. Ella se relajó un poco y dejó escapar una leve sonrisa. Naruto la miró, sus ojos algo juguetones. Dio un paso más cerca, la sonrisa aún en su rostro, pero su voz bajó de tono, volviéndose más honesta. ¿Sabes? Realmente te ves más hermosa así, sin ser tan seria. Él sonrió mientras ella se sonrojaba un poco. Ella tosió en su mano, intentando ignorar el comentario. Buscó hacer una pregunta distante de la situación actual. ¿Cómo sabías que vendría? Naruto sonrió, con esa calidez que no se ve todos los días en la guerra. Porque lo deseaba, respondió con simpleza. Quería hablar contigo, como compañeros. No como enemigos. El corazón de Saber latió con un ritmo extraño, pero su rostro se mantuvo sereno. Se movieron hacia el borde de la azotea. Naruto se sentó de forma despreocupada en la barandilla baja, balanceando una pierna, mientras Saber permanecía de pie a su lado, elegante. Aunque sus ojos zafiro brillaban con curiosidad. Antes de morir, ¿qué fuiste como caballero? Preguntó él, mirando el horizonte. Saber dudó. Era una pregunta peligrosa. Revelar demasiado podía ser imprudente. Aún así, algo en él le inspiraba confianza. Fui un rey, respondió finalmente después de un momento de silencio. Dirigí un reino. Naruto ladeó la cabeza, interesado. ¿De verdad? Eso explica mucho, sonrió. Se te nota en cada movimiento, en la manera tan elegante de luchar, como la realeza. Ella desvió la mirada. Había orgullo después de escuchar esas palabras, pero también melancolía. Ser líder no siempre es lo que soñamos. No se trata solo de proteger. A veces, significa perder más de lo que uno puede cargar. Naruto asintió, comprendiendo de una manera profunda. Sé más de eso de lo que imaginas, dijo en voz baja. Yo también dirigí un pueblo. Mi maestro murió en mis brazos. No hubo tiempo para decidir. Solo, actuar. Saber lo miró, impresionada por la franqueza. Y por el dolor contenido. A la misma vez sintió un eco familiar en sus palabras. El peso de un deber que no se elige. Ser líder no es solo proteger, continuó Naruto, mirando el cielo. A veces es tomar decisiones que rompen tu propio corazón. Sacrificar lo que amas, por aquellos que amas más. Ella bajó la mirada, pensativa, sintiendo cómo aquella conexión intangible entre ellos se hacía aún más palpable. ¿Cómo fue tu reino? Preguntó entonces Naruto. Saber vaciló. Pienso, que fallé. Lo dijo en voz baja. A veces creo que podría haber hecho más. Que pude haber llevado a mi pueblo hacia una era de verdadera paz, pero no fue así.
Naruto escuchó, sereno. Y entonces, mirando el cielo cubierto de nubes, pronunció. El verdadero peso de un líder no es llevar la corona, es cargar con los sueños de aquellos que creen en ti, aun cuando tú mismo ya no creas en ti. Saber sintió cómo esas palabras atravesaban sus defensas, calando hondo. Quizás, aún no había fallado del todo. Quizás el simple hecho de seguir luchando ya era un acto de honor. El viento silbaba a su alrededor, como llevándose consigo antiguas heridas. A la vez estos pensamientos la llevaron a una nueva pregunta para su compañero Servant. Entonces, preguntó finalmente, con un tono más suave. ¿Cuál es tu deseo para esta guerra? Naruto sonrió, mirando el cielo como si viera algo más allá de las nubes. Poder hacerlo todo de nuevo, susurró. No para cambiarlo todo, sino para hacerlo mejor. Para no dejar nada a medias. Para no quedarme con el sentimiento de que pude haber hecho más. Saber cerró los ojos. Ella también entendía ese deseo. En lo más profundo de su alma, lo compartía. Quizá no resolverán el misterio de su conexión hoy. Pero una cosa era segura. El lazo entre ellos se había vuelto aún más fuerte. Más allá del deber. Más allá de la guerra. El viento fue el fiel acompañante de la pareja de Servant, como con un corte sutil, como una promesa silenciosa entre dos almas destinadas a cruzarse. Servant Shirou estaba seguro de haberle dicho que lo esperara afuera del dojo. 10 minutos. Eso fue todo lo que tardó en dejarle el almuerzo a su tía. 10 minutos, y Saber había desaparecido como si se la hubiese llevado el viento. Su respiración era irregular, sus pasos resonaban con eco en los pasillos vacíos de la escuela mientras su corazón palpitaba con ansiedad creciente. Había recorrido cada salón, revisado los pasillos y aún así, nada. Se detuvo por fin, jadeando, con una mano apoyada contra una de las ventanas del corredor. El cristal estaba frío al tacto, pero el sudor en su frente no le permitía sentir alivio alguno. El silencio del edificio pesaba más de lo normal, como si algo estuviera fuera de lugar. Y lo estaba. ¿A dónde había ido? Era seguro moverse sin avisar. ¿Y si hubiera enemigos cerca? Esos pensamientos giraban como un remolino en su mente, pero otra corriente lo arrastraba más hondo. Los eventos de la noche anterior. La guerra por el Santo Grial. Un deseo por el que matar. Servants, espíritus heroicos invocados como guerreros. Masters, los magos que los traían al presente para luchar en su nombre. Él era uno de ellos. Y aún no podía creerlo. Había aceptado muchas cosas por instinto, pero lo de anoche fue el quiebre final. Junto a Rin y sus respectivos Servants, se vieron enfrentados a una amenaza real. Y Jasbiel Bone Inzvern, una niña de aspecto inocente que manejaba a Berserker, una bestia colosal de poder brutal. Aquel combate fue una danza de muerte. La violencia. El poder. La desesperación. Shirou todavía recordaba la impotencia al ver a Saber y a Archer, el Servant de Rin, luchar como verdaderos titanes contra Berserker. Él, en cambio, apenas había podido protegerse. Era como estar en medio de un terremoto, sin poder hacer nada más que resistir. Y sin embargo, hubo un momento. Justo antes de que la batalla comenzara, cuando Archer le dio ese extraño cuchillo. Fue una fracción de segundo, pero lo sintió. ¿Ese Servant sabía algo? ¿Sabía que lo iba a necesitar? ¿Sabía que iba a intervenir? No podía quitarse esa duda de la cabeza. No era solo gratitud lo que sentía. Era algo más. Una conexión que no lograba explicar. Agitó la cabeza, intentando enfocarse de nuevo. No era momento para pensar en eso. Primero tenía que encontrar a Saber. Ya solo quedaba un lugar por revisar. La azotea. Con pasos acelerados se dirigió escaleras arriba, el eco de sus pisadas resonaban como tambores en la soledad del edificio. Cada peldaño que subía aumentaba su tensión, pero también una sensación extraña de certeza. Cuando llegó a la puerta metálica que conducía al techo, colocó su mano sobre la manija oxidada. La abrió con un chirrido agudo que rompió el silencio, y una luz dorada lo envolvió. El cielo estaba despejado, el sol colgaba alto sobre el horizonte, y la brisa fresca barría el lugar con suavidad. La escuela parecía un mundo lejano desde allí arriba. Y entonces la vio. Saber. De pie. Inmóvil. Su figura, bañada por el sol, proyectaba una sombra larga en el suelo. Su melena dorada danzaba con el viento. Estaba de espaldas a él, observando el horizonte como si pudiera leer el futuro entre las nubes. Por un instante, Shirou no dijo nada. Solo la miró. Se veía, tranquila. Muy serena. Y pensó que, quizá, solo quería un momento de paz. Ah, ahí estás, murmuró al acercarse.
Saber giró apenas su rostro, su mirada se cruzó con la suya. Asintió con elegancia. Justo ahora iba a regresar, Shirou. Él se rascó la cabeza con torpeza, como si confesara en silencio que había corrido por todo el edificio buscándola. No pasa nada, ya te encontré. ¿Disfrutando de las vistas? Saber volvió su mirada al horizonte. Hacía mucho tiempo que no observaba el cielo con tanta tranquilidad, dijo con voz suave. Pero creo que es momento de volver. Shirou notó un brillo extraño en sus ojos, como si algo más hubiera detrás de sus palabras. Pero no insistió. ¿Saliste porque sentiste algo raro? Preguntó, aunque su tono fue casual. Saber respondió sin mirarlo. Sí, sentí una presencia. Creí que alguien nos estaba observando, pero al final no encontré a nadie. Me quedé un momento aquí, eso es todo. Una respuesta ambigua. Quizá una mentira piadosa. Pero Shirou sonrió. Porque, aunque no dijera toda la verdad, Saber había esperado. Lo suficiente. Y eso bastaba. Entonces volvamos, dijo finalmente. Ambos bajaron por las escaleras, dejando atrás el silencio de la azotea y el sol que aún brillaba sobre ellos. Servant Fuyuki, anochecer. La noche en Fuyuki parecía incierta, absorta de todo a su alrededor. Precisamente hoy, para Rin Tosaka, fue un día problemático. Sin señales de su servant, se las había tenido que arreglar sola en su investigación. Tras otro caso de muertes, llegó a la conclusión de que probablemente estaban lidiando con un servant, específicamente una bruja. Una que, sin duda, sería una molestia. Resopló al sentir el aire moverse detrás de ella. Estaba realmente molesta. Aún después de la batalla contra Berserker, no entendía por qué su servant había desaparecido por casi todo el día. Su ceño se frunció aún más al sentirlo aparecer justo detrás de ella. ¿Así que ya soy digna de tener tu presencia? Su voz salió como un látigo. Naruto parpadeó. Bueno, ya se dio cuenta. Estaba enojada. Aunque, siendo justos, habían sido unas 6 horas. Sí, definitivamente estaba en su derecho. Es que sabía que podía sola, Rin-chan. Una sonrisa de oreja a oreja apareció en su rostro. La expresión de Rin no cambió. Bueno, tendría que hacer algo mejor. Tenía que dar justo en el blanco. Se acercó a ella y se colocó a su lado. Fuyuki se veía espectacular desde esa altura, pero no era momento de perder el enfoque. Disimuladamente, levantó el brazo y lo apoyó sobre los hombros de Rin. Esperó. Ella no lo apartó. Perfecto. Paso 2. Acercó su boca a su oído y, en un susurro cargado de picardía, dejó escapar su táctica final. Además, sé que mi máster es tan increíble que podría ganar este grial ella sola. Bingo. El rostro de Rin se tornó de un rojo profundo. Su boca farfullaba intentando articular una réplica coherente. Naruto sonrió con suficiencia. Oh sí, había dado en el clavo. Comenzó a reír. ¿En serio lo creíste? Dijo entre carcajadas. Claramente necesitarás de esta magnificencia para ganar, pequeña Rin-chan. Lo siguiente que sintió fue un puñetazo directo al estómago. Se dobló mientras Rin se daba la vuelta, el cabello ondeando con el movimiento. Investigué los casos de muertes en la ciudad. Llegué a la conclusión de que un servant está detrás, recolectando maná, dijo con firmeza. Naruto dejó de fingir y se incorporó, esta vez con una expresión seria en el rostro. Su mente comenzó a analizar rápidamente. Podría ser Caster, dijo tras unos segundos. Rin asintió. Es lo más probable, por la magia de bruja que rondaba las escenas, añadió, girándose para mirarlo directamente. Así que, sí. Probablemente tenemos al servant más escurridizo detrás de estos crímenes. Naruto suspiró. ¡Qué molestia! ¿Sabes hacia dónde se ha dirigido esa energía? Otro asentimiento. La energía robada se dirigió hacia la montaña. Específicamente al templo Ryudouji. Ella caminó hacia la orilla del edificio, dirigiendo la mirada hacia el templo. Naruto, mientras tanto, reflexionaba. Si es así, entonces Caster nos observó pelear contra Berserker y su máster. Y sí, agregó Rin, frunciendo el ceño. Mostramos muchos de nuestros trucos sin lograr derrotar al enemigo. Creo que un empate fue lo mejor que conseguimos en ese momento, murmuró Naruto. Rin sonrió levemente y se giró de nuevo. Necesito que localices su presencia. Vamos a seguirla antes de que llegue al templo. Él asintió y cerró los ojos. Rastros de una presencia aún permanecían, no muy frescos, pero lo suficiente como para seguirles el paso. Entonces, vamos contra una bruja.
Ten cuidado, no quiero que te hechice, bromeó con una sonrisa. Rin resopló, cruzándose de brazos. Algo quedaba claro. Esta noche sería interesante. Cervantolas, mi gente hermosa, primero que nada, les ofrezco mil disculpas a todos los lectores de Servant, sé que la espera ya ha sido algo larga, pero hey, no la abandono y nunca lo haré, así que por esa parte tranquilos. Vengo a ustedes con un nuevo capítulo y de verdad espero lo disfruten mucho, porque el crearlo se hizo tardado debido a que últimamente mi trabajo no me daba el tiempo y como para matar por segunda vez, tuve un bloqueo de autor, así que ya se imaginan. Pero, sin importar todo eso, estoy de vuelta. Como tal, las actualizaciones pueden ser semanales y a lo mucho estaré tardando 2 semanas en completarlas, pero espero me tengan un poco de paciencia ya que Servant lleva su trabajo. Pero bueno, no les quito más tiempo, los veo en la próxima actualización, un beso y abrazo. Chao chao.